Guerra es una palabra lamentablemente frecuente en la historia de todo el mundo. Durante las guerras ocurren actos abominables y estúpidos de los que somos capaces: asesinatos, violaciones, destrucción, tortura, etc. En casi todos los relatos de guerra podemos encontrar que hubo algún hecho que la desató: un asesinato, un atentado, una transgresión de las fronteras, etc. También suelen aparecer dos o más líderes que se culpan mutuamente. Están los miles o millones de muertos y víctimas, y eventualmente hay un grupo victorioso que no podemos llamar ganador porque pierde casi tanto como los vencidos. Sin embargo, muchas cosas pasan antes y durante las guerras. Lo primero es recordar que la guerra no la hacen los líderes ni los pequeños grupos que la declaran o dan las órdenes de los primeros ataques. La guerra es una tarea costosa, requiere soldados y muchas de sus vidas. Armas, dinero, científicos, ingenieros, estrategas, publicistas, etc. Por lo tanto, implica la cooperación de una parte significativa de las comunidades o sociedades involucradas. La guerra es una tarea comunitaria. En primera instancia podemos sentirnos muy lejos del deseo de guerra, pero si observamos la historia, podemos ver que prácticamente todos los grupos humanos en todo el mundo han participado en más de una guerra. La guerra está muy vinculada con nuestras emociones y sensaciones. La guerra empieza antes de los primeros disparos. Empieza con discursos, con la preparación de la sociedad para justificar la locura, la violencia y el derroche. Algunas veces esto ocurre rápidamente alimentado por la agresión directa de algún otro grupo humano. Otras crece lentamente abonado con discursos de superioridad, justicia, progreso, deseo divino, etc. Todos hemos sentido desesperación, miedo, enojo, impotencia o el gusto de superar a otro en alguna prueba o habilidad específica. Los discursos bélicos se aprovechan de estas y muchas otras emociones humanas. La guerra y la violencia se presentan como las alternativas para atender a las inquietudes que estas emociones generan. Es por esto que las guerras vienen y van a lo largo de la historia, pues se alimentan de emociones intrínsecas a nuestra propia existencia. Dada la naturaleza humana, la paz es un fruto que si no se siembra, solo se cosecha en temporadas. Las etapas previas a la violencia son el momento más conveniente y relativamente fácil para prevenir la guerra. ¿Qué sería de la guerra si no hubieran soldados que dieran su vida? Si muchos de los buenos conocen a los malos y en vez de enemigos los llaman amigos. Si los grupos que deben enfrentarse cooperan. ¿Qué sería de la guerra si entendiéramos que la mejor manera de defender la fe, la patria, la libertad o la justicia es compartiéndolas y no imponiéndolas? ¿Qué sería de la guerra si la respuesta ante un extraño fuera la sonrisa y no el miedo? Si fuera así, la guerra no existiría. De esto se trata Siembra Paz, de hacer que la guerra nunca más exista. La forma de lograrlo no depende de los gobiernos, los ejércitos ni de la ONU. Depende de nosotros, de la sociedad donde crecen y se forman los dirigentes, los soldados y los políticos, los científicos y los ingenieros que diseñan las armas, los obreros que las construyen, los comunicadores que repiten los discursos y la propaganda. Depende de nosotros los que hacemos, pagamos y sufrimos las guerras. La guerra es una tarea comunitaria. Evitarla también. Únete.